Buenas noches a todas y todos. ¿Me escuchan? ¿Me pueden dar un retorno, por favor? Buenas noches, profesora, ¿cómo estás? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás, Patrick? Súper bien, doctora. Qué bueno. De nuevo, doctora. Igualmente. Buenas noches, profe. Sí, se te escucha súper bien. ¿Qué tal, Mónica? Súper, profe. Preparadísima. Bueno, yo les quiero pedir, aunque veo que están muy poquitos y poquitas, a empezar la clase para no ir hasta muy tarde, sobre todo teniendo en cuenta que parece que ustedes estuvieron presentando un trabajo práctico, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, vamos a empezar. Miren, la unidad referente a adopción, o mejor dicho, la parte de la unidad referente a adopción, es una de las más importantes que tenemos, no solamente por un ratito voy a salir del WhatsApp para que no les moleste el sonido. Ahora sí. Decía yo que es una de las más importantes que tenemos en el programa, considerando, habíamos visto la institución de la patria potestad, también la institución de la tutela, y ahora vamos a ver la institución de la adopción. Y no solo se erige en una institución muy importante, sino muy sensible. Además, quiero recalcar que tenemos una ley nueva que viene a modificar todo lo anterior en relación con la ley 1136 del año 97 relativa a la adopción. Entonces tienen que prestar mucha atención para que no exista confusión entre lo que era la adopción en aquel año 1962 con la primera, digamos, ley nuestra nacional que se ocupó específicamente ella posteriormente, la 1136 del 97, y ahora la novel legislación que ya yo estoy preparando una presentación en PowerPoint que les voy a presentar en la próxima clase, porque hoy nos vamos a referir exclusivamente a los aspectos sustantivos o de fondo y en la siguiente clase a los aspectos adjetivos o de forma, ya que estamos muy bien en tiempo. Nosotros y nosotras somos una cátedra que, gracias a Dios, no hemos parado, en ningún momento nos hemos detenido, y en esos primeros tiempos de la pandemia recordarán que nos conectábamos por el Facebook Live. Eso nos ayudó mucho a que hoy estemos en condiciones de terminar inclusive el programa la semana que viene, Dios mediante, siempre y cuando tengamos la prolijidad que estamos pudiendo llevar adelante en nuestro desarrollo. Bueno, entonces damos inicio, repito, a esta parte que se denomina adopción. En el programa, y quiero que sigan por favor su programa porque eso es muy importante. En cuanto a la definición de la adopción, empezamos ya diciendo, como referí, que es una institución. Pongan en silencio, por favor, los audios para que podamos poder manejarnos más prolijamente. Y luego vayan poniendo sus preguntas en el chat y vamos a revisar. Después pueden participar también de viva voz. A mí me encanta que lo hagan. Vamos a abrir ese espacio. Bueno, entonces, cuando hablamos de la definición, empezamos diciendo desde lo que es su naturaleza jurídica, que la adopción es una institución. Esta institución jurídica de protección al niño, niña o adolescente, recuerden el principio de protección, mejor dicho, el derecho, no principio, el derecho que tiene el niño y la niña de esa protección integral, y en función de mantenerse dentro de un ámbito familiar y social, en donde en esa adopción, bajo vigilancia del Estado, que se erige en el órgano contralor, el adoptado o la persona adoptada pasa a formar parte de la familia de la persona adoptante, o bien crea con esa persona adoptante una familia en calidad de hijo o de hija, como si fuera un hijo biológico más. Con lo cual, esta persona adoptada deja de pertenecer a su familia consanguínea. Ojo con esto, hay una coma ahí, salvo que se trate
de la adopción del hijo del cónyuge o del hijo del conviviente. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque yo siempre me pongo como ejemplo para ser más gráfica. Yo puedo adoptar, por ejemplo, al hijo de mi cónyuge. ¿Y cuándo se da esta situación? Si mi cónyuge se divorció, se separó, supongamos, de su esposa y contrae matrimonio conmigo y yo quiero adoptar a su hijo o a sus hijos, entonces, y la madre de los chicos está de acuerdo en una suposición, esto es dable. Lo mismo en el caso de la persona conviviente, es decir, tal vez yo no estoy casada con este señor, pero estoy unida de hecho o de derecho si estamos en un concubinato, y es posible que yo adopte a sus hijos, así como también él puede adoptar a los míos. Entonces vamos a repetir para que quede claro. La definición es una institución jurídica de protección al niño, niña o adolescente que funciona, repito, bajo vigilancia del Estado. ¿Qué es lo que buscamos? Dotar a ese niño, niña o adolescente de una familia, generalmente cuando está institucionalizada la persona. Pero no siempre esto es así, aunque sí en la generalidad de los casos, y vemos la excepción, dice, salvo cuando se trate de la adopción del hijo del cónyuge o de la persona conviviente, en cuyo caso en realidad no deja de pertenecer a su familia de origen. ¿Por qué? Porque va a seguir estando con uno de sus progenitores o con una, si es que se trata de la progenitora. El siguiente punto del programa tiene que ver con la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se busca? Quiero que atiendan bien, no se busca que una familia tenga un hijo, no, es que ese niño, niña o adolescente pueda contar con una familia, estar en el ámbito familiar. ¿Para qué? No solo para que tenga esos lazos de convivencia que son vitales para una persona por el afecto, por el cuidado, por lo que implican los derechos que se derivan del ejercicio de la patria potestad, que ese es un aspecto muy importante. Acuérdense los alimentos, por ejemplo. Pero aunque sea una institución, atiendan bien lo que les voy a decir, sensible, una institución buena en términos de lo que busca, es de carácter excepcional. ¿Por qué es de carácter excepcional? Porque se busca que ese niño, niña y adolescente permanezcan en su ámbito familiar de origen, es decir, en su ámbito familiar de carácter biológico. Por eso que decimos que la adopción es una institución de carácter excepcional. Cuando ya no pudimos mantener en su núcleo familiar primario, que es la familia nuclear, tampoco pudimos hacerlo con la familia ampliada, que son los abuelos, abuelas, tíos, tías, por ejemplo. Entonces ahí recurrimos a la adopción ya teniendo en cuenta a terceras personas que reúnan los requisitos que se buscan para que ese niño o niña pueda crecer en un ambiente saludable y sano. Y lo más importante que siempre decimos, atendemos a un principio orientador y pivot, que es el principio del interés superior del niño y de la niña. Entonces ven que fácil es muy fácil la definición, vemos la finalidad, atendemos también al carácter y luego nos piden una aproximación conceptual de lo que es la filiación adoptiva. Si ustedes se fijan, tenemos tres caracteres que son muy importantes y decimos que la adopción es plena, es también indivisible y es irrevocable. ¿Por qué es plena? Porque a diferencia de lo que ocurría en el año 1962, donde se hablaba de una adopción simple y de una adopción plena, hoy día ya no existe esa disquisición o distinción. La adopción es plena. Digamos que ese niño o niña se inserta de manera inequívoca a la familia o en la familia de la persona adoptante y deja atrás a su familia biológica. Porque sucede que antes, por medio de la adopción simple, se podía adoptar a una persona, que esta persona mantenga los apellidos de sus padres biológicos y se incorporaba a la familia adoptante de una manera semiplena. Repito, hoy eso no es posible, porque estaríamos dando lugar a una dualidad. Estaríamos dando lugar tal vez a una inseguridad
no solamente desde el punto de vista jurídico, porque ese comentario sería muy frío de mi parte, sino estaríamos hablando de inclusive una dualidad desde el derecho a la identidad misma de la persona, porque es muy importante que la persona tenga un sentido de pertenencia inequívoco y no decir, sí, tengo mis padres aquí, también tengo mis padres allá. A veces, como yo conozco gente que sí pues, fue adoptada bajo ese régimen de la adopción simple y tienen un, digamos, reconocimiento tanto hacia su familia biológica que no pudo seguir en el cuidado. Bueno, la madre falleció en el parto y el padre no pudo ante tanta cantidad de hijos hacerse cargo de los mismos por unas situaciones muy particulares. Entonces, la misma tía dentro de la familia ampliada procedió a la adopción simple, en cuyo caso la persona valora mucho esa situación, es un caso excepcional y digamos que tuvo buenos resultados, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque cuando no se trata de la familia ampliada y son personas terceras, que no pertenecen ni por consanguinidad ni por afinidad a un parentesco o no tienen parentesco con la familia adoptante, a veces se dan rivalidades. ¿Y quiénes sufren? Sufren los niños, sufren las niñas cuando se producen esas rivalidades o disputas en función de ellos, de estos niños y niñas. Entonces, repito, es plena, completamente se inserta a la familia adoptante. Es indivisible, no podemos hablar de categorías de adopción. No, hay un solo tipo de adopción. Y además es irrevocable, es decir, una vez que se concede, esto ya queda así, salvo, vamos a ver en el último punto del programa de esta noche, que se declare la nulidad del proceso de adopción por no haberse observado diligencias fundamentales en el proceso, como por ejemplo la falta de prestación del consentimiento de las personas que están llamadas a dar el sí en el proceso de adopción. ¿Y quiénes son esas personas? El niño o niña, cuando tienen 12 años, ya están llamados a dar esa prestación inequívoca de su consentimiento. También los padres biológicos, cuando se los conoce, y los mismos adoptantes que van a, digamos, formar parte de ese proceso de adopción. Bueno, esto en cuanto a los caracteres. ¿Qué tipo de filiación? Una pregunta de examen muy importante es esa. Bueno, me van a disculpar, yo no suelo tomar nada durante la clase, pero hoy estoy tomando un café porque le decía a Edgar, a mí me encanta dar clases. Porque estoy dando clases, esta ya es mi clase número, estuvimos con la primera cátedra también, entonces estoy tomando café, si me permiten. Bueno, cuando hablamos de la filiación, ¿de qué tipo de filiación se trata? La filiación adoptiva, porque hablamos, ¿cuántas clases de filiación hay? Filiación matrimonial, filiación extramatrimonial, filiación adoptiva. La filiación adoptiva es aquella que, como dije recién, confiere a la persona adoptada la calidad como si fuera un hijo más, un hijo biológico del adoptante. Esta filiación adoptiva sustituye a la filiación de origen y le da los mismos derechos y obligaciones a los hijos adoptivos. Miren qué terrible que antes, esto en la época en que nos regíamos además por el Código Civil argentino, había una diferencia entre los hijos adoptivos y los hijos biológicos. Además, creo que, no sé, las personas muy jóvenes acá tal vez no sepan, o sí, no sé, pero voy a recordar, había categorías de hijos. Miren qué terrible, o sea, estaban los hijos naturales, se llamaban, estos que no eran hijos de personas que estaban en el seno de un matrimonio. Es decir, los hijos extramatrimoniales que se llaman hoy, antes se los llamaban naturales. A los hijos de padres que no podían contraer matrimonio por grado parentesco, se los llamaba incestuosos. A los hijos de personas que estaban consagradas a Dios, se los llamaba sacrílegos. Y así sucesivamente. Es decir, una categoría muy, muy discriminatoria, y se eliminó todo eso. Hoy se limita la norma a hacer referencia a estas filiaciones que, repito, son la matrimonial, extramatrimonial y la adoptiva, en donde la adoptiva sustituye
a la de origen y les da a los hijos adoptados los mismos derechos que a los hijos biológicos y no como antes que en un 50% nomás le correspondía en el sucesorio la cantidad de bienes en relación con los biológicos, es decir, con los que eran, por ejemplo, matrimoniales. Eso quiere decir que si mi hermano de medio vínculo, no de doble vínculo, es decir, de un solo padre o de una madre, tenía derecho a 100, yo iba a tener derecho solamente a 50, a la mitad. Hoy eso no es posible. Si el hijo adoptivo tiene los mismos derechos que el hijo biológico, y eso se ve en la sucesión. ¿Qué ocurre con los vínculos entonces de la familia biológica que otorga a su hijo en adopción? Cesan, no existe vínculo. Entonces, si alguien me pregunta, ¿el hijo adoptado puede seguir heredando a la familia biológica? No, porque cesaron los vínculos. Sí, no hay problema si la familia biológica quiere dejarle bienes por testamento, porque eso hasta a una persona extraña yo puedo dejarle bienes por testamento, pero no existe ese, digamos, vínculo obligatorio, ya no existe eso, por lo cual no es posible hablar de un derecho, por ejemplo, sucesorio. Ya no existe el vínculo. Bueno, ¿cuál es el impedimento que va a persistir? Otra pregunta de examen. El impedimento que va a persistir es el llamado dirimente. Vamos a repasar un poquito acá. Ustedes ya vieron que hay dos tipos de impedimentos para el matrimonio, los impedientes y los dirimentes. Los dirimentes son los que no se pueden subsanar. Ejemplo, el grado de parentesco tan cercano entre las personas, como en este caso sería el hijo y su madre, o la hija y su padre. No es posible que contraigan matrimonio. Estamos hablando de un impedimento dirimente. Por eso les dice la norma que se mantienen esos impedimentos dirimentes, que no es posible que contraigan matrimonio por los lazos de sangre, lógicamente, pero si se trata del hijo, por ejemplo, del cónyuge o conviviente, entonces, lógicamente, eso pervive en relación con aquel con quien mantiene ese vínculo, en este caso de consanguinidad. A eso se refiere la prohibición de matrimonio o el impedimento dirimente propiamente, y lógicamente tampoco un hijo adoptivo puede contraer matrimonio con su padre, su madre, una hija con su padre, no es posible. Bueno, vamos a ver. El siguiente punto. Voy a ver si hay alguna cuestión que no quiero que quede dudas después de desarrollar este punto y antes de entrar en la parte que ya tiene un poquito de tinte tirando a lo procedimental. En lo que quiero que quede claro es que en el programa, cuando hace referencia al derecho a ser criado por su familia biológica, decimos que la última ratio, se lee ratio, se escribe ratio, se lee, es esto de desvincularlo o separarlo de su familia biológica. ¿Por qué? Porque la persona tiene derecho a permanecer en ese seno. Por eso es que la familia biológica no puede alegar, y ninguna persona, carencia de recursos materiales para otorgar o dar en adopción a su hijo o hija. Y si alega esa carencia de recursos materiales, entonces la adopción va a ser improbable, es decir, no vamos a poder proseguir con esa causa o con ese proceso. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que ver la manera, no voy a hablar de subsidio, pero tal vez sí en un primer momento, la manera en que esa familia pueda tener o acceder a una fuente de trabajo, por ejemplo, para lograr esos recursos y que su hijo o hija no sea separado de ella. Bueno. También quiero recalcar, antes de dar lugar a las preguntas, que este derecho llamado derecho a la identidad hace que las personas adoptadas tengan derecho no solo a conocer a sus padres, y esto es muy importante porque antes se ocultaba la adopción, y esto hacía que el engaño hacia la persona en un futuro presentara algunas conductas por parte de las personas adoptadas, como de resabio, como que le tomaban rabia a los propios
padres adoptantes porque le habían mentido. Entonces decía, ¿por qué no me contaste? ¿Por qué no me dijiste? Y esto hoy ya no debe suceder, porque en los procesos de adopción se prevé que con acompañamiento de auxiliares especializados de justicia, como son las psicólogas, las trabajadoras sociales, paulatinamente se prepara a la persona y luego, lógicamente, no luego, y concomitante los padres para que sepa que es un hijo o una hija del corazón. Porque no va a faltar una persona que en algún momento de su vida, por una llamada telefónica o en algún momento le va a decir, vos sabías que ellos no son tus padres, etcétera, y eso crea graves repercusiones en la persona. Y puede llegar a quebrar la relación también entre los padres adoptantes y la persona adoptada. Entonces, tiene derecho a conocer su origen. Y también el otro derecho muy importante que tiene que ver con el derecho a la identidad es la inscripción con los apellidos de la persona o las personas adoptantes. Es decir, si son personas que están casadas o que están en el marco de un concubinato, entonces se inscribe a la persona adoptada con los apellidos de estas personas. Y si se trata de una sola persona que adopta, entonces se inscribe al niño o niña con los dos apellidos de ella. Y el punto que habla de la subsidiariedad de la adopción internacional quiere decir que la adopción nacional está antes y en última instancia está la adopción internacional. ¿Por qué esto? Porque se preserva o trata de preservar todos los vínculos de la persona, todos sus orígenes. Estamos hablando de cultura, idioma, religión, costumbres, que la persona no sea desarraigada. Entonces, que se mantenga, en nuestro caso, en el territorio nacional. Y ya de última, cuando no existe posibilidad que un compatriota o una compatriota solicite la adopción de ese niño o niña y una persona extranjera lo haga, por ejemplo, si es un niño o niña que tiene un problema grave de salud y la persona extranjera dice, yo me voy a hacer cargo de todo el tratamiento, yo me voy a hacer cargo de su bienestar, yo voy a estar, que tiene que hacerlo desde luego, rindiendo periódicamente informe, enviando fotos, trayéndole al país, para que además pueda visitar su tierra. Bueno, hubo casos, sí, hubo casos. Y también hubo casos donde se otorgó la adopción internacional porque los hermanitos, en este caso eran 3 hermanitos, y se busca no separarlos. Y a veces nuestros compatriotas no quieren, no que no quieren, tal vez no pueden, no es lo mismo adoptar un niño o niña que adoptar 3, porque sabemos la educación, la salud, todo cuesta. Y esta pareja de extranjeros dijo, nosotros queremos adoptar a los 3 hermanitos y así se hizo y bueno, fueron al exterior y en un caso un chico que tenía una enfermedad gravísima, la persona extranjera dijo, yo me voy a hacer cargo de todos los gastos, le llevó, recuerdo bien, a Roma, y en Roma recibió los tratamientos. Increíble realmente fue increíble cómo este niño pudo tener una calidad de vida que no digo que acá no podría tener, pero que cuesta mucho, cuesta mucho. Entonces, eso es lo que sucede cuando hablamos de la subsidiariedad de la adopción internacional. Queda en última instancia, primero es la nacional, por lo que dije anteriormente, sin perjuicio de que pueda darse la internacional, como en los casos que referí recientemente. Y luego entramos ya en la parte de sujeto. Vamos a ver si hay algunas preguntas que quieran. Hay muchísimos mensajes. A ver, son de buenas noches. Buenas noches otra vez a todas las personas. Si quieren hablar, no sé si alguien quiere decir algo, yo prefiero que hablen, ¿sí? Buenas noches, doctora. Hola, Rodrigo. Compañero. Bien, la consulta que tengo, profe, es en caso de que yo, por ejemplo, tengo 2 hijas, yo soy casado por iglesia, todo legalmente, pero yo quiero adoptar, pero mis hijas no quieren. ¿Qué pasaría en ese caso? A ver, bueno,
Eh, Siempre es importante tener la conformidad de todos los miembros de la familia por varios motivos. Porque puede ocurrir, como dije, que se produzca un resquebrajamiento familiar y también puede ocurrir que el rechazo que se dé hacia la persona que va a venir a formar parte de nuestra familia no solamente le afecte a esa persona que va a venir a formar parte de nuestra familia, sino también a los propios hijos biológicos que no están preparados. Entonces yo recomendaría que se realizara sin desdeñar, sin dejar esa idea de adoptar a los niños, que me parece genial, me parece estupenda la idea, y de hecho hay mucha gente que lo hace, pero tiene que haber un acompañamiento también para los hijos biológicos por parte de esos auxiliares especializados. ¿Por qué? Porque se siente la persona a veces desplazada, y en ese desplazamiento que siente, repito, la afectación desde el punto de vista emocional, psicológico, no va a ser solamente para la persona que va a venir a convivir con nosotros y nosotras, sino también para el propio hijo biológico que no está aceptando esa situación. Y yo creo que después de un acompañamiento a través de estos auxiliares especializados, se tiene que ver el resultado, que la persona también pueda entender, o sea, el otro niño o niña pueda entender cuál es el motivo que le lleva o que les lleva a los padres a esto. Yo he visto que está por acá en nuestra clase la psicóloga Ana Pavón. Ana, vos estás por acá. Por lo menos le vi entrar, pero no sé si permanece o salió. Sí, profe, estoy. Ana Pavón. Sí, estoy. ¿Cómo estás? Bien, bien. Súper. ¿Podrías ilustrarnos un poco sobre la pregunta? Sí, sobre la pregunta que hizo nuestro compañero. Sí. Sí, cierto es, profe, lo que vos estás diciendo, ¿verdad? O sea, habría que ver, ¿verdad? Y tener esa conformidad sería lo mejor. Porque realmente pueden haber problemas de celos, por ejemplo, ¿verdad? Que eso a veces ocurre no solamente o no solamente en un caso de adopción, sino con los propios hermanitos también, ¿verdad? O sea, distintas circunstancias que se pueden ir dando dentro de esto que dice el compañero, ¿verdad? Y lo mejor sería que sí, que haya conformidad de todas las partes, digamos. Exacto. Entonces, en ese afán de lograr, yo estoy tomando algunas fotos porque nosotros rendimos informe de cuánta gente hay en la clase, así que por eso estoy haciendo esto. Un paréntesis. Eso que dice la licenciada Ana Pavón es muy importante, porque la falta de conformidad, es decir, si yo no llego a subsanar ese rechazo, corro riesgos que son importantes. Por ejemplo, los chicos dejan de comer, no pueden dormir, tienen problemas en el colegio. Hay cuestiones que no son muy agradables, pero no por eso vamos a desdeñar la idea, repito, sino que es un proceso. Seguramente que después va a comprender, y esto yo creo que se dio en muchos casos mediante un acompañamiento, de hacerle entender incluso que el hijo va a ser también una persona que va a cuidar del hermanito que va a venir, y de hacerle saber que él tuvo la dicha de nacer en un hogar donde sus padres no solamente conviven con él y le dan amor y le dan comida, techo, sino que él tiene la posibilidad de ayudarle al otro niño. Ustedes saben que digamos, esa estrategia hace que el otro niño se sienta protagonista. Entonces, no se siente desplazado, al contrario, siente como que está en sus manos el poder salvarle, entre comillas, a ese otro niño. Entonces, pienso que la estrategia que se vaya a utilizar es absolutamente fundamental, y que no necesariamente va a venir de los padres, porque no somos especialistas en la materia. Yo siempre digo, la persona por algo estudió tantos años su experticia, por ejemplo, el tema de las psicólogas. No sé si te respondí, Rodrigo.
Perfecto, profesora y compañera. No, quería nomás saber porque hace rato que estoy detrás de Sí. esto y tenía miedo de repente de afectarle a mi hija con esta idea, pero justamente por eso sería interesante asesorarme bien y hacer un proceso con un psicólogo para que de repente no le afecten todas mis chicas. Muchísimas gracias, De doctora nada, y compañeros. qué bien. A mí me complace mucho saber que hay personas que tienen ese espíritu de ayudar, a pesar, no es a pesar la palabra, teniendo hijos, igual tienen ese espíritu de querer ayudar. ¿M? Te felicito. Bueno, no sé si hay alguien más. Profe, tengo una Profe, buenas consulta. noches. ¿Sí? Ángela. Sí, buenas noches, doctora. Una consulta. La adopción es revocable, es decir, ¿se puede otra vez dejar eso sin efecto Una de vez, repente? una vez que la sentencia fue dictada, ya no, solamente se puede anular, es decir, declarar la nulidad y allí automáticamente cae por no haberse observado, como dije, aspectos fundamentales del proceso, como por ejemplo la prestación del consentimiento, el decir sí quiero, eso es necesario. Así como en el matrimonio, si la persona no dice sí quiero, entonces no es posible. Si eso no ocurrió, se declara nulo, pero si no, es difícil revocar una adopción porque se busca justamente la seguridad jurídica y el interés superior primero, ¿verdad? El niño que fue adoptado. ¿Ya? Sí, claro, doctora. Muchas gracias. De nada. Edgar, ¿vos querés decir algo? Sí, sí, profe, quería hacerte una consulta, profe. ¿Cuál es la diferencia entre guarda y adopción? Muy bien. La guarda es una, así como está definido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, una institución de carácter transitorio. La adopción es una institución de carácter permanente. La guarda se da durante un periodo de tiempo generalmente corto. No se busca pasar de los 6 meses, aunque en la práctica se ve que hay gente que va por mucho tiempo más, pero la idea de la guarda es que con una medida transitoria en miras al dictado de una medida permanente, sea la adopción, sea la tutela, hasta que llegue la persona a la mayoría, porque los padres no pueden representarle, ¿ya? Entonces, una medida que dura mientras yo estoy debatiendo, mientras yo estoy dilucidando quién es la persona apta para representar al niño. O si Profe, no, buenas noches. persona, sí, ya te doy la palabra, Mirna, Dale. la persona puede quedar en guarda con sus abuelos o abuelas cuando los padres viajan, ¿ya? Pero es temporal, no como la adopción que es definitiva, esa es la gran diferencia. ¿Se entiende? Ya, correcto, profe, entendido. ¿O hay alguna duda con el abrigo? A lo mejor también te queda alguna duda, porque el abrigo, a diferencia de la guarda, es una institución, no es una institución, es una medida que se dicta para que durante un cierto tiempo el niño o niña quede en una institución, por ejemplo, en un hogar. Lo que no se quiere es justamente institucionalizarle, pero ¿qué pasa? Como no tenemos familia que le pueda acoger, entonces queda en una institución hasta que se encuentre familia. Hay veces que no se encuentra familia y el niño o la niña llega a la adultez y no pudo ni conocer familia, o sea, no fue adoptado, ¿ya? Pero ese es el abrigo. Abrigo equivale a institucionalizar, va a un hogar. Guarda equivale, es una medida temporal transitoria, puede estar con la familia ampliada, puede estar con familia ampliada, abuelos, tíos, puede estar con terceros, mientras se ve la posibilidad de que esté en el marco de una institución de carácter permanente. Ya. ¿Y qué pasa si tiene una fecha de vigencia ese estado de temporalidad, profe? ¿Qué pasa si nunca se convierte en una adopción o tiene una fecha de vigencia? Y tiene, el código habla de una, por eso dice temporal, se busca que no pase de 6 meses, pero casi nunca se cumple. Porque los procesos luego llevan tiempo también. A veces el niño o la niña, como dije, nunca es dado en adopción porque
cuestiones que lamentamos mucho de burocracia, que lo que se busca justamente es ahora eliminar la burocracia en los procesos de adopción con esta ley nueva. Y así como te decía, hay gente que llegó a salir de los hogares sin haber conocido familia. Ok. Gracias, profe. Nada, Mirna. Sí, buenas noches, doctora. Buenas Mi noches. pregunta tenía justamente relación con ese tema que acaban de tocar, sobre esta forma de abrigar a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Mi primera pregunta es si esta forma sigue vigente, y la segunda pregunta es si qué tan beneficioso emocionalmente para el niño, la niña y también para la familia que transitoriamente queda en resguardo de esta criatura. Bueno, hay una ley que se hace poco tiempo, que no sé si ustedes tienen. Creo que sí, porque el delegado les tuvo que haber enviado las normativas. Edgar, enviaste todas esas normas que te proporcioné, ¿verdad? Están en la plataforma luego, me parece. Sí, así es, profe. Se me olvidó todo, también está en la clase de Classroom. Ah, muy bien. Entonces, allí van a encontrar ustedes, igual vamos a ver en la siguiente clase, Mirna, no te vayas a preocupar, que hay una nueva, no sé si llamarle, un nuevo enfoque donde se busca desde el principio de protección del niño y adolescente, desde el principio de integralidad, que pase lo menos posible en esos hogares, que lo antes posible pase a tener una familia, que los procesos de adopción no sean tan engorrosos, que las familias llamadas sustitutas, incluso, porque estaba prohibido que las familias sustitutas puedan adoptar, hay casos en donde excepcionalmente se les dio, pero sí hay como una tendencia a no burocratizar tanto y que no se den lo que acabo yo de decir, que la persona no conozca familia, que haya estado toda su vida institucionalizada en hogares, etcétera. Y los casos de familias acogedoras son estas que por un tiempo nomás también, para que me entiendan, pueden albergar en su seno a estos niños y niñas que posteriormente van a ser dados en adopción, por ejemplo. Hay veces que han tenido serios problemas porque los niños se acostumbran con esa familia y esa familia también se acostumbran con los niños. Entonces, por eso es que se habla incluso de 3 meses, de no exceder en caso de la familia acogedora, pero siempre, repito, esos tiempos se exceden. Esto ocurría con los procesos anterior a la entrada en vigor de esta nueva ley que vamos a estudiar en la siguiente clase. Ojalá tengamos ese tiempo y si no, lo vamos a ver después porque tenemos todavía mucho tiempo por delante antes del segundo parcial. ¿Está bien? Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos, ¿les parece avanzar? Son 9, casi media, y yo quiero avanzar con algunos puntos que quedan, porque no es muy larga la parte de fondo, pero es importante. ¿Quiénes son los sujetos? Atiendan, por favor, que no hay que confundir quiénes son sujetos de la adopción con quiénes son partes en el proceso de adopción. Cuando hablamos de sujetos, nos focalizamos completamente en el niño, niña o adolescente, es decir, quiénes pueden ser pasibles de adopción. Tenemos aquí a los huérfanos de padre y madre, estos son aquellos cuyos progenitores han fallecido. Tenemos a los hijos de padres desconocidos. Ejemplo, puede parecer esto muy telenovelesco, pero en las películas vemos que alguien toca el timbre o la puerta de una casa, se abre y ahí está una persona envuelta en pañales, no sabemos quién dejó al niño allí, padres desconocidos. Entonces vamos a ver en la siguiente clase lo que se llama el periodo de búsqueda exhaustiva para tratar de dar con su familia biológica. A veces se logra, a veces no. En tercer lugar están los hijos de padres biológicos que hayan sido declarados en estado de adopción. Estos son los padres que sí prestan su consentimiento para la adopción de sus hijos, que se insiste mucho en que no se separen de los mismos, pero si ellos persisten en esa voluntad, no es posible obligar a las personas a continuar en una relación paterno o materno filial. Luego tenemos
en la última hipótesis, que estén, esto es muy importante, la ley habla de estén bajo la institución de la guarda o tutela por 2 años o más. Acá hubo algunos casos donde, por ejemplo, los abuelos tenían la guarda, que es lo que Edgar me preguntaba, tenían la guarda de sus nietos y posteriormente reclamaron, imagínense, reclamaron que querían adoptar a sus nietos, porque la madre, por ejemplo, se encontraba en España trabajando y no enviaba las remesas. Entonces los abuelos pidieron en un caso en particular, pero no se les concedió. ¿Por qué? Porque se trata de no afectar ese vínculo del hijo con su madre biológica, en este caso, o con sus padres biológicos. Se trata de preservar eso, a no ser que haya, como ustedes vieron en la unidad de patria potestad, o sea, en esa parte de la unidad, que haya una desidia, que haya un desamparo, que haya una total, digamos, inacción que equivale a una omisión de no prestar alimentos por ello. Entonces, sí se puede dar lugar primero de una adopción. Hay algunas premisas muy importantes. Que una va a ser adoptado por más de una persona. Estas tienen que ser en un concubinato, personas que están en unión y de distintos sexos, refiere la norma. En Paraguay, ustedes saben, no se admite el matrimonio igualitario, es decir, tampoco uniones convivenciales de personas del mismo sexo, entonces esa es una cuestión que la norma nos pone. También puede adoptar una sola persona. Y aquí quiero anclar siempre me preguntan, profesora, ¿es posible que sean adoptadas personas mayores de edad? Creo que alguna vez les dije en clase que la ley en Paraguay se refiere a las personas menores de edad como pasibles de adopción. Pero el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el doctor Alberto Martínez Simón, en un fallo, cuando era todavía juez de primera instancia, aún no era miembro del Tribunal de Apelaciones de lo civil y tampoco ministro como ahora de la Corte, emitió un fallo donde hizo una analogía entre el Código Civil paraguayo y el Código Civil argentino, y en función de esa analogía dijo que es posible la adopción de personas mayores de edad. Esto no es pacífico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que están de acuerdo, hay personas que no lo están, incluso a nivel del Ministerio Público, porque la Fiscalía tiene que intervenir, tiene que prestar su dictamen técnico diciendo que está de acuerdo o no y por qué está o por qué no está. Y hay fiscales o fiscalas que están de acuerdo y otras que no. Ahora, sabemos que el juez o la jueza que decide en un caso de adopción de persona mayor, si se plantea la situación, no es competencia del juzgado de la niñez y la adolescencia, sino de lo civil. Por eso dije el doctor Alberto Martínez Simón, porque adopción de personas mayores se da ante la jurisdicción civil, no de la niñez, que es la especializada. ¿Y qué puede ocurrir, si me preguntan, si la adopción inicia siendo persona menor de edad y por el camino, ¿por qué? Porque inició tarde el proceso de adopción, cumple la mayoría? No importa, o sea, el hecho de haberse iniciado el proceso de adopción durante la minoridad, para que me entiendan, hace que esa competencia del juzgado especializado perviva, aun cuando la persona pudo haber cumplido ya la mayoría. Bueno, estas son algunas cosas que yo les digo porque no están en el texto, claro, porque esto es cosa de la práctica y me parece importante que vean cómo las decisiones, esa es la palabra, las decisiones de los jueces y juezas no son pacíficas, no son uniformes en ese sentido de adopción de personas mayores. Bueno, cuando 2 o más hermanos se han declarado en estado de adopción,
como dije anteriormente, se busca por todos los medios que se mantengan juntos, no separarlos. Porque claro, lo que se quiere es que aunque sea entre los hermanos y hermanas, mantengan esa unión. Ahora, separemos lo que acabo de decir, quiénes son sujetos de la adopción con quienes pueden adoptar. Y eso es lo que también refería, puede ser persona sola, mujer, hombre, personas matrimoniadas, personas unidas en concubinato. Ahora las personas, cuando hablamos de cónyuges de 3 años o más de matrimonio o uniones concubinarias de 4 años o más, yo les diría, nada está escrito en piedra. Nada está escrito en piedra, quiere decir el derecho no es matemático. El derecho es, siempre digo esto, una ciencia social. Entonces, el juez o la jueza va a evaluar de acuerdo a cada caso particular o concreto cuáles son las circunstancias. Porque ante la posibilidad que una persona sea adoptada, supongamos, por una sola, que no está matrimoniada, y luego está un matrimonio que también quiere adoptar, pero por A, B o Z, el juez ve una beta de mejor posibilidad para esta o con esta persona, tiene que fundamentar muy bien en función del principio del interés superior y se puede separar de ese rango de preferencia que se establece. Bueno, entre los requisitos siempre hablamos de una necesaria diferencia de edad entre la persona adoptante y la persona adoptada por razones obvias. Esto de que además no tiene que existir la mínima posibilidad de una ni quiero pensar en el tema del abuso sexual. Entonces hay que atender muy bien todos estos aspectos de las diferencias de edad, 25 años. No tiene que superar los 50 años, salvo que el proceso haya iniciado antes del cumplimiento de esa edad. Y lógicamente, cuando se trata de la adopción del hijo o de la hija del cónyuge o de la persona conviviente, no se tienen en cuenta esas limitaciones etarias o de la edad. ¿Cuáles son los impedimentos? Acá a veces hay confusión porque se cree que las personas divorciadas o separadas ya no pueden proseguir con su proceso de adopción. Claro que pueden proseguir. ¿Por qué? Porque dos personas que iniciaron un proceso de adopción estando matrimoniadas y luego deciden divorciarse o separarse, no impide que el proceso de adopción siga su curso y hasta el final. Entonces, también las personas sordomudas, creo que les dije la vez pasada que el único requisito en el caso de personas con discapacidad es que haya una prestación inequívoca del consentimiento, que no exista una posibilidad, digamos, de error, confusión, no. Tiene que haber una prestación inequívoca, pero puede tratarse de una persona con discapacidad que quiera adoptar. Ahí es que tenemos que atender muy bien a las convenciones de Naciones Unidas y de OEA en relación con personas con discapacidad y cómo va a darse ese consentimiento. Acá voy a hacer un poco un paréntesis porque estábamos conversando con la delegatura ya hace varios días de hacer nuestra extensión universitaria con un tema que me está pidiendo también un compañero de ustedes, hacer una videoconferencia sobre derechos de personas con discapacidad con personas especialistas del exterior y vamos a elevar la nota de pedido en ese sentido y vamos a hacer los trámites. Y eso es me parece un tema muy apasionante. Bueno, tampoco el tutor o la tutora puede adoptar a su pupilo o pupila mientras esté en ejercicio de la tutela, sino que tiene que cerrar esto y tiene que rendir cuentas de su administración y una vez que esté aprobada esa rendición de cuentas, allí recién podría darse la adopción. Siguiente punto. ¿Qué pasa con los bienes de la persona adoptada? Pues que tenga bienes. Entonces, la persona adoptante tiene que conducirse del mismo lo hubiesen hecho los padres biológicos. Eso quiere decir el proceso de administración, el proceso de rendición de cuentas transparente ante el juzgado que está entendiendo en ese proceso,
en ese proceso de adopción, lógicamente. El siguiente punto es el del consentimiento. Pregunta de examen. ¿Qué se entiende por consentimiento? El consentimiento es la prestación inequívoca de la voluntad. Esto quiere decir, sí quiero. La prestación inequívoca, si no puedo decir si quiero, porque vamos a suponer que se trata, no puede decir la persona porque no habla, es una persona muda o sordomuda, tiene que haber un modo de expresión de esa voluntad de manera inequívoca de decir que sí presta su consentimiento bajo pena de nulidad y ante el juez competente, que va a ser en este caso la niñez. ¿Quiénes están obligados a prestar el consentimiento? El niño, niña, adolescente desde la edad requerida por la ley, hablé de 2 años hace rato, los padres biológicos, los padres adoptantes, están obligados bajo pena de nulidad a prestar el consentimiento. Por supuesto, cuando se trata del hijo del cónyuge o conviviente, la persona que no es, y la persona que es también el padre o madre biológica, tienen que prestar su consentimiento. El penúltimo punto trata de la opinión. ¿Cómo vamos a evaluar la opinión del niño, niña o adolescente? Vamos a evaluar en función de su grado de desarrollo y de madurez. Es decir, si se trata de una persona que tiene un grado de desarrollo incluso, no sé, psicofísico superior a la edad cronológica, no habría luego mayores dificultades, pero puede ocurrir que sea al revés. Entonces, es importante atender a los dictámenes de los auxiliares especializados de justicia, donde la persona psicóloga me va a arrojar muchísima luz de eso que me está diciendo que está de acuerdo o no y por qué. El último punto es la nulidad. Ya hablamos de esto. ¿Cuándo se da la nulidad? Cuando no se observan los requisitos establecidos en consentimiento. Y esto sería todo lo referente, pero sí es un poco más extenso referente a la parte del procedimiento que yo querría dar en una siguiente clase. Le había preguntado a la delegatura si cuando quieren que sigamos. Yo no tengo problema, si quieren podemos dar la clase mañana, como ayer no pudimos dar, porque yo estuve hasta muy tarde con cuestiones académicas, pero estoy a disposición de ustedes, estoy a ustedes para dar la clase si quieren mañana, si quieren el viernes, no sé, estoy atenta. Bueno, hay algunas intervenciones, bueno, todos son saludos. Todos son saludos. Gracias por el comentario. No sé si hay Permiso, doctora, buenas noches. preguntas. Sí, ¿cómo está, Mario. doctora? Buenas noches. Quisiera hacerle tres preguntitas que se me quedaron y en algunas más o menos ya usted la contestó y la explicó, pero no sé si se me escucha bien. Perfecto. O no sé si mi internet se cuelga la doctora de repente. Te escuchamos bien. Bueno, usted hablaba de que, una sola persona puede adoptar, pero consulto por cuando es un hombre el que intenta adoptar. Sí. ¿Existen más exigencias? ¿Existe como un control más profundo? Mire, en el rango de preferencia, las mujeres tienen como un plus, pero esto no es óbice, sobre todo hoy cuando se tiene una declaración constitucional políticos, económicos, sociales, culturales entre el hombre y la mujer. Así que el hombre también los rangos de preferencia que puedan establecer en la norma
tienen a su vez un juicio, se llama así, que es una valoración que realiza la judicatura atendiendo al principio del interés superior del niño y de la niña. Y como siempre, en todos los casos va a haber un control estricto de los resultados del proceso. Como para la mujer haría mayores dificultades. Entiendo. Cuando hablaba de que se puede adoptar una persona adulta, yo me voy más al área que me compete, que es unas personas con discapacidad, sobre todo cuando es una discapacidad intelectual. ¿Se suman algunos requisitos o son básicamente lo mismo y a criterio de lo que el juez vaya averiguando? Primero vamos con dos elementos que son muy importantes. Vamos a ubicarnos en el elemento que es el... ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo del juzgado en el que caiga la petición, va a decir que no es posible hacer la adopción de personas, que no recurrir a otra figura, como por ejemplo la curatela para representarle a la persona con discapacidad, si requiere de representación, porque igualmente vos podés dejarle, si lo que querés es beneficiarle con bienes, podés dejarle bienes a través de un testamento, por ejemplo. Pero puede ocurrir que la persona diga, no, yo le quiero adoptar, mismo que forme parte completamente de mi familia, que tenga el apellido, que hereditaria, sino que tenga un hijo más, todos esos argumentos vos podrías... Y ahí va a entrar, no estoy hablando de la discapacidad, estoy hablando de cualquier persona mayor. Y ahí va a entrar ese criterio de la persona juzgadora de hacer lugar o no, atendiendo a los elementos del caso, porque en ningún caso va a ser igual. Por ejemplo, un elemento a atender, familia de, porque se supone que tiene una familia de origen, estamos hablando de una adopción. La primera cuestión que te pregunto, ¿por qué si te... ¿Me escuchaste? ¿Por qué si tenemos una familia de origen, ya que se trata de personas? No sé si a mí nomás, profe, pero se traba ¿No? de repente la transmisión. Porque yo sí soy la jueza. Hay un problema de conexión, me parece, porque sale entrecortado. Sí, ¿verdad? Y queda... Sale entrecortado. Ahora justo la mejor sí. parte salía entrecortada. No me... Sí, profe, cortado. No me escucho. No te escuchamos, profe. Apenas sale todo entrecortado. Porque yo les escucho bien a ustedes. De repente no. Cuando preguntas no me escuchan, sale, no me... A ver. Hay momentos voy nomás. a tratar de ser más pausada en el... Te pregunto otra vez. ¿Por qué si teniendo una familia biológica se va a recurrir a la adopción al ser persona mayor? ¿O es que en tu ejemplo no tiene familia biológica la persona Por ejemplo, con discapacidad? una persona con discapacidad intelectual que solamente le tiene a la mamá y fallece la mamá. Y esta persona con discapacidad, por A o B motivo, no tiene tíos, no tiene abuelos y queda ella sola una vez que la mamá fallece. Y es mayor. Y decide sus entrenadores o no sé, el director de la escuela o alguien de Olimpiadas Especiales le dice, yo quiero adoptarle para que pueda vivir con nosotros y que esté con nosotros, que lleve nuestro apellido y todo lo demás. Entonces, es una situación que se ha dado en varios casos, doctora, acá en Paraguay. ¿Y cuál fue el resultado? No, ahí es lo que yo no sé si fueron los chicos, o sea,
yo le digo chicos a casi todos, doctora, los chicos fueron a vivir con sus entrenadores o directores, pero no tengo idea si hubo una adopción o directamente, como son mayores de edad, ya lo llevaron a vivir con ellos. Pero por eso consulto justamente, a ver, porque es complicado, porque la siguiente pregunta, y ya te la digo, doctora, va junto con eso. Si es que tenemos en la forma de adopción, está algo distinto dependiendo de la discapacidad que tenga la persona. No. No hay en términos de la ley interna. En términos de la ley interna, puede acudir a otra institución, pues que no hay opción para poder cuidar de la persona con discapacidad. Porque más todavía si vos me decís que la madre en tu primer caso ya falleció. ¿Sí? Sí. No es que hubo un descuido de la madre. No. ¿Por qué le vas a privar de llevarla? ¿Por qué le vas a privar de llevar? Porque si vos le vas a adoptar, no hay adopción simple, como te decía, tiene que cambiar su identidad. Entonces, la privación de la identidad primigenia o primera de la madre, y más si la madre ya murió, yo creo que no va a ser viable eso para una adopción. Los casos en los que se dio poquísimo, uno nomás luego en Paraguay, que es el del doctor Martínez Simón, y creo que otro, porque tengo que preguntarle a la colega, no sé si ya se resolvió, fueron de personas mayores que fueron ya de menores abandonadas por sus padres biológicos y que se criaron, entre comillas, porque esa es una jerga que se utiliza en nuestro país, con esa familia que luego pide la adopción siendo mayores, pero desde niños vivieron con ellos. Y no porque los padres hayan fallecido, sino por descuido de los padres. Entonces, por eso es que hay que atender muy bien cuál es la situación que se presenta, porque la adopción implica pues la pérdida de identidad de su familia biológica. Y no es posible. ¿Cómo se va a sentir una persona que sin tener su consentimiento se le privó al hijo de seguir llevando su apellido? Y vamos a suponer, su madre le cuidó toda su vida, pero después muere la madre? ¿Por qué le vas a sacar el apellido de la madre al hijo? Si la persona que es no sé, entrenador puede tener el cuidado bajo la figura de la curatela, no necesita adoptarle para tener su cuidado. Le puede adoptar bajo la figura de la curatela. Para eso está la institución de la curatela. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más que quiera consultar? Bueno, vamos a llegar hasta acá entonces, porque acá me dicen también que sale medio entrecortado y probablemente, no sé, a ese problema de la red, pero espero me hayan entendido por lo menos en la mayor parte, y veríamos con la delegatura cómo hacemos para la siguiente clase. Gracias, Ana. Gracias, doctora. Excelente como Gracias. siempre. Gracias, profe, por tu Gracias. tiempo. Gracias, doctora. A usted, hasta luego.